Bienvenidos a Manzanillo, a conocer una de las últimas obras de la SEDATU. Estamos aquí en la laguna de Cuyutlán. Y ven qué bonito espacio les generaron aquí a las familias que vienen todos los días a disfrutar del lago. Vamos a conocerlo. La SEDATU está haciendo realmente unos proyectos muy interesantes a lo largo de la República Mexicana y generalmente en zonas en donde se necesita, ¿verdad?, una reactivación, en donde se necesita que la gente vaya, que aproveche realmente pues la belleza de los recursos naturales, ¿verdad? Porque esta es una zona bellísima, pero que se necesita generar una infraestructura. Acuérdense que la ciudad es infraestructura, básicamente. Si hay infraestructura, hay ciudad. Si no hay infraestructura, no hay ciudad. Y esto es infraestructura, generarles buenas banquetas, ¿verdad? Buenas aceras, hacer playas, hacer malecones, para que la gente pueda venir a disfrutar, porque si no, pues es como si no tuviera piso, ¿verdad? Me encantaría saber de quién es este proyecto, con este concreto pigmentado, tan de moda últimamente, que le da mucha calidez, si se fijan, ¿verdad? Porque el concreto quizá para muchos puede ser un material muy frío, pero ya cuando le agregas el color, el pigmento, le da mucha calidez. Y esa es la termoeléctrica, ¿verdad? Me comentabas que esa es una planta termoeléctrica. Fíjense jóvenes. Aquí hay dos cosas interesantes. Una escalera para irte a bañar y esto. ¿Y esto qué es? ¿Es para los clavados? A ver, por favor, enséñanos cómo se hace. Aquí tenemos a las futuras clavadistas olímpicas, jóvenes. Lo vieron aquí primero en Cota Paredes. Usted, señor, también, por favor, va después. 6.5, así. 6.5, 6.8, 7.2, la calificación más alta. Pero aquí tenemos el nuevo representante, por favor. Ahora tenemos la categoría salto de 3 metros del mexicano. Impecable, no salpicó nada, nada salpicó. Tenemos 8.5 y un 9. Entonces, como podemos ver, jóvenes, aquí es donde se educa y donde practica la juventud del mañana. Yo ya soy un viejo y ya no voy a saltar. Pero ustedes que son jóvenes, se necesitan más lugares como estos, ¿están de acuerdo? O sea, se necesitan más trampolines de concreto en el mundo. Muy bien, tenemos nuevos competidores. Ya viene el ruso, por favor. ¿Usted cómo se llama, joven? Edson. Edson, ¿de qué país es? De aquí de Colima. Del país de Colima, excelente. Muy bien. ¿Qué dificultad es su clavado? ¿Es un chiquito? Piquito. Ah, es un piquito. Ok. Sí, adelante. Aquí viene el participante del país de Colima con un clavado en piquito. Fue un buen clavado, sin embargo, sí, abrió un poco al final. Abrió un poco, lo cual generó algo de agua. Creo que va a obtener 6.8, 6.9 y 7. Excelente el piquito. Muy bien. Saludos al maestro Fernando Platas. Y a las clavadistas, a los clavadistas que ganaron medalla de plata en esta Olimpiada de París. Muy bien. A ver, y entonces, ¿qué pasa aquí en el centro? En el centro, qué bonito está esto. O sea, abren para que el agua entre. Está bueno esto, ¿eh? Qué bonita la fuga, ¿eh? Fíjense la estructura. Son módulos, ¿verdad? Son módulos a cada, ¿qué te gusta? ¿5 metros?
probablemente. Y son losas de concreto llenas, apoyadas por las vigas, las traves, como les decimos aquí en México. Son traves largas, fíjense cómo tiene volados de ambos lados. Y terminan en pérgolas. Deben de ser volados, o sea, estas traves deben de tener aquí, ¿qué te gusta? ¿Unos 7 metros? 7 metros de cada lado. Saludos a todos. Desde Manzanillo. Desde Manzanillo, Colima, jóvenes. Hasta Minnesota. No, Minnesota. No, pues está huyendo del frío, ¿verdad? No, está caliente, igual que aquí. Ah, sí. Pero al ratito, ¿qué tal? Ratito, mira, Híjole. No, mejor no se vaya, aquí quédese. Excelente. Excelente. ¿Qué tan rica está el agua? Sí se ve, ¿eh? La verdad que sí se ve. Y la calor está buena también, entonces. Y es que es agua salada, ¿verdad? Ajá. Y no hay tiburones. cocodrilos nomás. Nomás cocodrilos. ¿Sí hay cocodrilos? Pero no. Pero no muerden. ¿De TikTok o qué tiene? Sí, YouTube y TikTok. Ay, Cota Paredes. Cota Paredes. Sí sale, sí sale. Hasta Minnesota, gracias. Saludos. Y aquí están las áreas de comida. No, aquí te vienes a pasarte todo el día a gusto. Aquí están los columpios. ¿Para dónde van? ¿A dónde van? No se vayan. Mira, este chavo se quedó. Vamos a entrevistarlo. Por favor. Joven, ¿cómo se llama usted que no huyó? Brandon, Brandon, ¿de dónde es usted? de Manzanillo. ¿Y le gusta vivir en Manzanillo? Sí, ¿Por qué? porque hay muchas cosas, Ah, sí, ¿qué cosas? como la playa, las pizzerías, Las pizzerías están buenas. ¿Cuál es tu pizza favorita? la de pepperoni, Está buena. ¿Y qué otra cosa te gusta en Manzanillo? o las bebidas, ¿Cuál es tu bebida favorita? la de también. De sandía. Ah, esa no me la sabía. Muy bien. Muchas gracias, Brandon. De nada. Brandon ama las pizzas y el agua de sandía de Manzanillo. Si es que cómo no amar a Manzanillo, vean esto. Belleza total, verde total. Esto es solamente una probadita de Manzanillo, jóvenes. Yo ya me voy a meter a bañar. Vamos a entrar al concurso de clavados. Dicen que hay buenos premios. Así que la Secretaría de Turismo de Manzanillo necesitamos que... de Colima. Así que, edición. Así que la Secretaría de Turismo de Colima necesitamos que venga a traernos premios aquí a los concursos de clavados a Manzanillo. Aquí ya están rescatando las cangrejos. ¿Estás agarrando cangrejos? No. ¿Estrella de mar? A ver. Vamos a buscar la estrella de mar. ¿Dónde está? Ahí viene el gato de mi casa, ¿verdad? Ah, ¿te la vas a comer? No, no te la comes. 1, 2, 3, 4. Cuatro estrellitas de mi. La más grande, 1, 2, 3, 4. ¿Qué te gusta? Pero no se las comen, ¿verdad? No, no se la coma, ¿eh? Son mascotas, entonces sí. Entonces sí, póngales nombre para que no se las coman, ¿eh? Porque luego, si no le ponen nombre, se la comen. ¡Gracias! ¡Qué loco, eh! Yo nunca había visto estrellas de mar así. Ustedes ya saben. Tarará, tarará. Tarará, tarará. ¡Qué loco! Se movían mucho esas estrellas de mar. Las que yo conocía eran más unas quietecitas. Entonces parece que estaban bailando. ¡Qué belleza! Ay, esas son las ¿cómo se llaman? Escollares, escolleras. Qué bonito esto. Estas escolleras las compras, ¿verdad? Ya llegan así. Entonces esa laguna es artificial. No, pero antiguamente había una temporada en las resecas que bajaba mucho el nivel y se apestaba, o sea, era agua estancada, ¿no? Entonces esta obra fue como para darle más fuego, ¿no? Ah, movimiento, oxigenar el agua. Interesante, fíjense, o sea, era una laguna natural, pero que se apestaba porque le faltaba
el movimiento de las aguas, la recirculación. Entonces hicieron toda esta, pues literal, esta abertura, ¿verdad? Abrieron aquí la tierra para que entrara el agua de mar, que la recirculara, y contuvieron con todas estas escolleras, que no se comiera toda la tierra el agua. La Marina Armada de México. Estos jóvenes nos protegen. Aquí se viene uno a echar las colimitas, jóvenes. Son impresionantes estas escolleras. ¿Tendrán armados? Sí, sí tienen armados, ¿verdad? Claro, porque si no nos resistiría. Y allá se ven los buques, ¿verdad? Llegando con sus cargamentos de todo el mundo. Ahí llevan la bolsa que traes en la espalda. Los tenis que te pusiste en la mañana. El cepillo de dientes que no usas. El pantalón que ya no te queda. Qué bonito. Esto es Manzanillo, jóvenes. Manzanillo siempre bello. Procuraré no morir, jóvenes. Aquí nos despedimos de este bello puerto de Manzanillo. Yo soy Abraham Cota Paredes. ¡Adelante! No se tira.